Cabral, com muita gratidão de Mauro estar aqui. É uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo trabalho. Então, assim, seja bem-vindo, Mauro. O microfone. Perdón, muchas gracias y me disculpo por hablar en castellano, en español. Espero que se comprenda. Por favor, avísenme si es necesario hablar más devagar. Mi portugués es espantoso, entonces es horrible, por lo que voy a hablar en castellano. Agradezco muchísimo la invitación, me emociona mucho estar en esta conversación. Yo voy a presentar una suerte de recorrido por algunas cuestiones que considero centrales en este momento, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas intersex, que es mi ámbito de trabajo. Yo soy una persona que por una cuestión de formación académica provengo del campo de la historia primero y de la filosofía después, pero que me he dedicado profesionalmente al trabajo sobre derechos humanos y, digamos, una de las cuestiones fundamentales dentro de esa área de trabajo tiene que ver con los derechos humanos de las personas intersex. Yo soy una persona intersex, aunque yo en este momento tengo casi 50 años, cuando pasé por una serie de diagnósticos, estudios exploratorios, intervenciones quirúrgicas y también mecánicas, como dilataciones, no conocía el término intersex, y de hecho el término intersex no existía aún como un término que designara a una comunidad política, como existe en este momento, un término que designara a una identidad política, a una agenda política, y no era un término que designara una demanda de derechos humanos. Era un término médico que estaba en existencia desde la segunda mitad del siglo XX, asociado a un conjunto de diagnósticos, de protocolos de atención y de intervenciones que constituyeron mi experiencia como la de muchas otras personas que fuimos diagnosticadas e intervenidas en la década del 80. Me tocó tener la suerte de que una década después que comenzaran esas intervenciones sobre mi cuerpo, el término intersex apareciera asociado ya con a una identidad política y a un movimiento político expresado, digamos, o que empezó a construirse en términos de derechos humanos. En este momento, desde el año 2021, es fácil entender a las cuestiones intersex como cuestiones de derechos humanos y a las personas intersex como personas que hemos sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. A mediados de la década del 90, cuando el movimiento intersex comenzó a existir, y yo diría que durante la primera década de su existencia, nuestro movimiento trabajó a través de realizar una serie de reconocimientos, es decir, de reconocernos en nuestras historias, de reconocer las distintas trayectorias personales, los distintos recorridos biográficos y también institucionales que configuraban la comunidad intersex y la intersexualidad como una identidad política común, aunque se tratara de personas que proveníamos de
de distintas trayectorias, no solamente personales, sino también corporales. Es decir, digamos, personas con cuerpos distintos, que habíamos recibido diagnósticos distintos, tratamientos distintos, y que de pronto nos encontrábamos en una experiencia común a la que llamamos intersex. Y que, como ocurrió en ese primer momento y como ocurre ahora, era una experiencia que nos resultaba específica, es decir, que era nuestra experiencia, pero que al mismo tiempo no podía existir sin la participación del sistema médico. Es decir, que desde el primer momento, pensándome a mí mismo como un hombre intersex, mi propia experiencia intersex estaba vinculada al haber nacido con un cuerpo dotado de características sexuales que variaban respecto del promedio, pero también el de haber sido una persona intersex que en algún momento de su vida se encontró con el sistema médico, es decir, que se encontró con profesionales de la salud que estudiaron ese cuerpo de cierta manera, diagnosticaron ese cuerpo de cierta manera, intervinieron en mi cuerpo de determinada manera. Y eso, digamos, no solamente creó como distintos tipos de experiencias intersex, sino contribuyó a identificar la intersexualidad en un cruce, en el cruce entre el haber nacido con un cuerpo intersex y el haber sido tratado, ¿no?, en la cultura y en particularmente, digamos, en esa parte institucionalizada de la cultura como es el sistema médico, de determinada manera. Esta dimensión, digamos, hizo que desde un primer momento el activismo intersex pusiera gran parte de su atención, como sigue ocurriendo hasta este momento, en analizar y desmontar, digamos, y modificar el modo en que el sistema médico comprende y trata a las personas intersex. Es decir, considerando, a partir de nuestra experiencia y de nuestra comprensión de las cuestiones intersex, que la única manera de cambiar el modo en el que vivimos las personas intersex y en el que iban a vivir otras personas intersex en el futuro era modificar el modo en el cual la medicina trata a las personas intersex. Un ejemplo, digamos, paradigmático del modo en el que esta suerte de nudo o de cruce que constituía, digamos, durante la década del 90 y gran parte de la década del 2000, y hasta cierto punto, y podemos, digamos, conversar al respecto después, constituye aún hoy la intersexualidad como identidad y como movimiento político, como movimiento de derechos humanos, ocurrió alrededor del año 2005-2006 en torno a este documento conocido como los Principios de Yogyakarta. Los Principios de Yogyakarta son un documento que compila todo lo que el Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene para decir sobre las cuestiones de identidad de género y de orientación sexual. Y en el año 2000, en finales del 2006, se elaboró, digamos, un conjunto internacional de expertos del que fui parte, elaboró los Principios de Yogyakarta, y en los Principios de Yogyakarta las cuestiones intersex no aparecen como tales, aparecen en un párrafo en particular que está contenido en un principio en particular, que es el principio 18. Este principio no habla del derecho a la identidad de género, no habla del derecho a la integridad corporal, como dije, no habla de cuerpos intersex, no habla de diversidad corporal. Pero lo que dice, vemos, el título del principio es la protección contra los abusos médicos, y ese fue el primer lugar en el que dentro de lo que sería la discusión internacional sobre las cuestiones intersex desde la perspectiva de derechos humanos, ese fue el lugar donde comenzó a introducirse la perspectiva crítica desde el punto de vista de derechos humanos en relación a las cuestiones intersex. Y considero que es clave porque, una vez más, aquello que las personas intersex somos y aquello a lo que tenemos derecho, incluyendo, digamos, centralmente nuestros derechos humanos,
aparecía vinculado a, en este caso, una violación clave a los derechos humanos, como es el ser sometido a abusos médicos. En el año 2007 se produjo una actualización de los principios de Yogyakarta, conocidos como los principios de Yogyakarta más 10, y en esa actualización sí aparecen otros derechos que el movimiento intersex ha reivindicado a lo largo de los años, incluido la protección de nuestra integridad corporal, de nuestro derecho a la verdad, de nuestro derecho a la salud, y algo que es fundamental, el derecho a no ser sometidos a torturas y otros tratos crueles e inhumanos. Entre los principios de Yogyakarta en el 2006 y los principios de Yogyakarta más 10 en el 2017, ocurrieron algunas transformaciones muy relevantes. Una de ellas en el año 2013, en el mismo año que se realiza la conferencia internacional intersex en Malta, en el que se produce lo que se conoce como la Declaración del Foro Intersex de Malta, que es un documento que compila una serie de posiciones del movimiento intersex sobre cuestiones de derechos humanos de las personas intersex. En ese mismo año, el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas elabora un informe en el que incluye las cuestiones intersex dentro de aquellas prácticas que pueden ser consideradas formas de tortura y tratos crueles, digamos, e inhumanos en contextos sanitarios. Una vez más, digamos, en este caso tenemos la experiencia de las personas intersex y nuestra vulnerabilidad ante los abusos y otras violaciones, los abusos médicos y otras violaciones gravísimas en contextos hospitalarios, como la tortura y los tratos crueles e inhumanos. Entre el año 2009 y el año 2021, los organismos del Tratado de Naciones Unidas han producido más de 50 observaciones críticas respecto de el modo en que en distintos países del mundo se trata a las personas intersex. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño se ha expresado 17 veces en contra de ese tratamiento. El Comité sobre Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres se ha pronunciado 12 veces. El Comité contra la Tortura 8 veces. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 8 veces. Y el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado 5 veces. Lo que vemos a lo largo de esta trayectoria entre, podemos decir, los mediados de los años 90, cuando surgió el movimiento intersex, y la actualidad, es que por un lado, en ese recorrido histórico, ha sido cada vez más claro que más allá de cuál sea el modo en el que el movimiento intersex y la comunidad intersex defina su identidad política, lo que es cierto es que las personas intersex hemos venido de manera creciente siendo reconocidas como sujetos de violaciones a los derechos humanos. No de cualquier tipo de violación a los derechos humanos, sino de violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en contextos sanitarios. Es decir, y este es el punto clave en el cual, digamos, quisiera empezar a terminar esta presentación, violaciones a los derechos humanos que son perpetradas y que son justificadas, que son defendidas por profesionales de la salud. Este es uno de los puntos claves en el que creo yo se encuentra el movimiento intersex en este momento, y como ha ocurrido desde la década del 90 hasta ahora, de manera invertida, es el lugar en el que se coloca la medicina y quienes ejercen la medicina como profesión y la atención médica de personas intersex como especialidad. Este es el lugar específico en el que se encuentran. Es decir, la consolidación de las personas intersex, no solamente como sujetos de derechos humanos, sino como sujetos, como víctimas de violaciones a los derechos humanos, también configura a los profesionales de la salud como perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Es cierto
que ambos procesos, como ocurrió en el año 2006 con la inclusión del principio 18 sobre protección contra los abusos médicos, o en el año 2007, digamos en el 2013, con el informe del relator especial sobre tortura, o en el año 2017, con los principios de Yogyakarta más 10, o lo que está ocurriendo con los organismos de tratado, tienen estas distintas ocurrencias, se encuentran con una fuerte resistencia aún hoy por parte de la comunidad médica, no solamente a repensar sus prácticas, sino a pensar qué es lo que significa el ser colocados e interpelados una y otra vez en términos de ser la profesión que comete, justifica, defiende violaciones gravísimas a los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que en este momento histórico estamos ante la que es quizás la última oportunidad de la medicina para revisar y modificar sus prácticas. Es decir, antes de que la identidad de las personas intersex como víctimas de violaciones a los derechos humanos y la identidad de profesionales de la salud como perpetradores de derechos humanos se encuentren finalmente en el contexto de los mismos instrumentos normativos. Para poner un ejemplo, la ley argentina de protección integral de las características sexuales no solamente prohíbe, digamos, una ley que está en tratamiento en el Congreso argentino, no solamente prohíbe las prácticas de normalización corporal intersex, sino que además crea una comisión de la verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos de las personas intersex sobre la base de nuestro derecho a la verdad. La creación, o sea, la institución de una comisión de la verdad ubica directamente a los profesionales de la salud en el lugar de quienes han ejercido, por ejemplo, formas de tortura y trato cruel e inhumano contra las personas intersex. Eso significa que es muy probable que a partir de esto, digamos, de este año, a partir, digamos, de los años anteriores, con el informe del relator especial, con las observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en nuestro continente, con distintas publicaciones de la Comisión Interamericana, pero sobre todo ante el avance de grupos como, digamos, la Red Plurinacional en Argentina, como Brújula Intersexual en México y en distintos lugares del continente, como ABRAI en Brasil. En los meses y años por venir, los debates en torno a la identidad política y a la identidad jurídico-normativa de las personas intersex le dejen espacio a los debates y a la producción acerca de la identidad jurídica normativa de los profesionales de la salud que trabajan en la medicina intersex. Es decir, que en lugar de debatir acerca de qué somos las personas intersex y de cuáles son las prácticas que han afectado y han mutilado nuestros cuerpos y nuestras vidas, nos movamos a hablar de quiénes son las médicas que han intervenido en nuestros cuerpos, en tanto perpetradores de violaciones a los derechos humanos, y a hablar de esas formas de violencia y a encontrar de qué modo no solamente la medicina y el campo de los derechos humanos, sino también el de la justicia, debe responder y debe prevenir e investigar esas violaciones a los derechos humanos. Yo voy a interrumpir acá para no excederme aún más con el tiempo. Les agradezco muchísimo esta invitación a conversar y quedo a su disposición para continuar el debate. Gracias. Graças, Mauro. Gostaria que ficasse muito mais tempo falando conosco, e porque você traz assim toda a vivência assim histórica do ativismo intersexo, né? Tem toda essa trajetória. E assim, muito obrigada de estar aqui com a gente. Depois retorna no debate, tá bom? Obrigada.